Brevemente vamos a hablar un poquitito de lo que es la nulidad de la asamblea. Por empezar, tenemos que hablar de que la asamblea de propietarios, en el consorcio de propietarios, que es uno de sus órganos, que ya lo vimos en otros videos, te recomiendo que veas los videos que hablé de asamblea, que son unos cuantos, que después los voy a poner abajo en la descripción para que los puedas ver. La asamblea es el órgano, digamos, donde se toman las decisiones, donde se va a deliberar qué va a pasar con la vida de este consorcio de propietarios. Siempre tiene que ser conforme a lo que dice la ley, con lo que dice el código, por supuesto la Constitución Nacional, tratados internacionales, no puede contrariar una garantía constitucional, claramente. Pero siempre que cumpla con todo eso, que cumpla con lo que dice el reglamento de propiedad horizontal también, puede deliberar, ¿sí? Siempre que no sea contrariando, digamos, normas de garantía o jerarquía superior. Claramente puede tomar decisiones. Y estas decisiones podrían ser impugnables tanto por los propietarios como por las propietarias, ¿sí? Siempre es el propietario o la propietaria el que puede plantear la nulidad de la asamblea, ¿sí? No lo podría plantear quien no es titular de una unidad funcional. Eso como primera cuestión a tener en cuenta. Otra cuestión a tener en cuenta para plantear la nulidad de la asamblea es que primero la vamos a impugnar. Supongamos que somos el propietario, que pretendemos que esa asamblea vuelva para el estado anterior, la decisión que allí se ha tomado. Eso como primera medida. Primero se impugnará, que se puede impugnar en el mismo seno asambleario, o sea, en la misma reunión, o con posterioridad, ¿sí? Con posterioridad. ¿Cuánto es el plazo para plantear la nulidad de la asamblea? Bueno, es muy escaso el tiempo que nos brinda el Código Civil. Si ustedes se ponen a fijarse en doctrina, es bastante criticado porque es muy corto el plazo que prevé el 2060. Dice, el derecho a promover la acción judicial de la nulidad de la asamblea caduca a los 30 días contados de la fecha de la asamblea. Por supuesto, obviamente que la impugnación que plantee este propietario o esta propietaria va a tener que ser antes de estos 30 días, ¿sí? Eso como una primera cuestión. ¿Qué es lo que va a tener que tenerse en cuenta a la hora de impugnar? Bueno, que tenga un vicio. Por supuesto, si tiene un vicio en la voluntad, ya sea en la conformación del consentimiento a la hora de votar a esa persona, por supuesto que sí. Pero aquí pensemos no en los vicios de los actos jurídicos general que se estudia en la parte general de derecho civil, sino pensemos en los vicios específicos que pueden tener esta reunión. Puede ser que tenga un vicio en la fase, ¿se acuerdan que habíamos visto? Constitutiva, o sea, cómo se ha citado esa asamblea, cómo se ha determinado el temario en el orden del día. Puede ser que tenga un vicio en eso, por ejemplo, se olvidaron de colocar la fecha en la cual se tenía que hacerse la reunión y le hicieron igual, horario de inicio, en dónde, ¿sí? Cuando tenemos una falencia, un vicio en esta convocatoria. O también en la fase, digamos, constitutiva podría ser con el periodo de antelación que el administrador o quien haya convocado, recuerden que el consejo también podría convocar, la convocó. Por ejemplo, el reglamento imponía una semana y se convocó con 3 días previos. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Ahí también podríamos decir que tenemos un vicio que podría ser tachado de un posible planteo de nulidad, que por supuesto, como lo dice el 2060, tiene que ser judicial, ¿no? Es una acción judicial. Primero lo plantearemos en la misma asamblea o con posterioridad dentro de los 30 días de manera fehaciente. Si el administrador o quien haya convocado esa asamblea se mantiene en su postura, no vuelve a hacer una nueva asamblea para rever el tema, para digamos, volver al estado anterior y dejar sin efecto eso que está planteándose como vicio para atacar, bueno, en ese caso este propietario, esta propietaria no va a tener otro camino si pretende mantenerse en su postura de este reclamo para atacar esta asamblea, que iniciar la acción judicial por nulidad de la asamblea. Pero tiene que acreditar, como les decía, que haya un vicio o en la fase constitutiva o en la deliberativa, porque no han permitido este intercambio de ideas, este debate, este ir y venir que va a conformar la decisión conjunta de la asamblea. Por supuesto, también podría ser el vicio que esté en la fase resolutoria, ¿sí? ¿Cuál sería? Por ejemplo, que se computaron mal los votos, que votó gente que no tenía poder y que tampoco era titular de una unidad funcional, ¿sí? O que se computaron los porcentuales de manera superior en un voto a lo que realmente por reglamento es, y entonces por eso le dio más capacidad de voto
a ese titular que votó de esa manera. Entonces también podríamos decir que aquí también hay un vicio y podría ser atacado, digamos, la validez en esa fase, resolutoria o resolutiva. Todo esto va a tener que ser argumentado, acreditado y fundamentado y explicitado, obviamente, en el reclamo que haga este titular de la unidad funcional frente a esta acción judicial, esta demanda de nulidad de asamblea. Por supuesto va a tener que aportar prueba, va a ser una acción, ¿sí?, en el fuero civil, por supuesto. Y también podría ser importante resaltar, es fundamental resaltar, que además de ser propietario o propietaria, que haya votado en contra o que se haya abstenido de votar o que haya estado ausente. Esto en el caso de que haya un vicio en alguna de estas fases. Ahora, si el problema es por el cual plantea la nulidad por un vicio en el consentimiento, ahí sí que no se va a requerir, no se va a exigir que sí o sí haya votado en contra, porque justamente votó de manera favorable porque estaba violentado a hacerlo, supongamos, en un ejemplo que podría plantearse, que lo obligaron a votar de esa manera. Por supuesto, todo eso lo va a tener que acreditar y argumentar en la acción judicial de nulidad de asamblea y va a tener que aportar prueba de ello, ¿no? No basta solamente con la simple manifestación. Entonces tengo que acreditar el vicio, tengo que acreditar además que hay un gravamen, que hay un menoscabo, que esa decisión que pretendo que el juez la declare nula, que puede ser a toda la asamblea o un punto en especial claramente de esa asamblea, tiene que generarme un perjuicio, un gravamen, y además tengo que hacerla dentro del plazo, ¿sí? Y tengan en cuenta que el 2060 impone la cuestión de que tiene que ser desde que se realizó la asamblea, ¿sí? Podría ser muy criticado, es criticado por el escaso tiempo, quizás en un futuro esto se modifique, pero ahora es hora de estudiar lo que dice el código actual. El código actual impone eso. Esto es una breve síntesis, ¿no? El juez, por supuesto, en el medio se va a poder plantear en esa acción de nulidad de asamblea, se van a poder pedir medidas cautelares, claramente, para dejar sin efecto, por ejemplo, de no innovar una medida cautelar, se me ocurre que podría ser una de ellas, para evitar que se tome adelante la decisión y se siga adelante con lo que había decidido la asamblea y esta persona que está planteando la nulidad pretende, digamos, que se anule, podría ser, pero mientras tanto, mientras no se ordene y no se haga lugar esa medida cautelar, por supuesto, la decisión asamblearia sigue adelante, claramente. Y supongamos que no se plantea un pedido de medida cautelar hasta que no se finalice el juicio y se gane, también por supuesto la decisión asamblearia va a seguir adelante. Así que bueno, esto es un breve resumen en pocos minutos de lo más elemental para entender un poquito de lo que es la nulidad de la asamblea. Les agradezco, si les parece interesante este video, les pido que los compartan y que se suscriban al canal. Nos vemos.